Ahora continuamos con el ingeniero Roberto Carlos Castillo Velarde, quien es ingeniero civil colegiado, especialista en mecánica de suelos, rocas y geotecnia e ingeniería vial con mención en carreteras, puentes y túneles, con experiencia en proyección, evaluación, dirección y supervisión de obras de infraestructura del tipo edificaciones, obras viales, saneamiento, edificaciones, geotecnia, responsable en áreas e infraestructura. El ingeniero estará a cargo del curso de Ingeniería de Cimentaciones aplicado a sobrecostos por presencia de cloruros, sales y sulfatos. Bueno, ingeniero, sin más preámbulo, puede dar inicio con su exposición. Bien, voy a compartir. Buenas noches con todos. Bien, voy a hablar un poquito de este tema. Sobre aplicación de la mecánica de suelos en ejecución de obras. Y el tema también, ¿no? Expositor, ingeniero Roberto Castillo Velarde. Bien, el plan de ejecución de obra, visita de campo, compatibilidad de la mecánica de suelos, es algo importantísimo. Bien, los costos para el Estado, ¿no? El problema es que existe ya investigaciones con todo lo que se ha invertido en el Estado en los últimos años. Sobre este tema, ¿no? Diseño, licitación, construcción y la parte sobre costos, ¿no? Y mantenimiento. Un gran problema que se tiene es, las estadísticas son un poco duras, pero es así. Casi el 60% de las obras falla por un deficiente expediente técnico. Un 30% se suelen dar por ejecuciones de obras y un 10% en temas de mantenimientos, sacrificándose la calidad del proyecto, la sostenibilidad y funcionabilidad del mismo. Estas son las razones por las que nos llevan a pensar en que tienen que haber modificaciones inmediatas, ¿no? Hay problemas muy serios, ¿no?, en estos temas. ¿Cómo salgo de aquí? Anterior. Ajá. El diseño, licitación, es una etapa en la que se podría todavía hacer algunas observaciones. Por eso que es importante el tema de las bases integradas, ¿no? Porque eso de alguna manera se puede ver qué observaciones hacen los contratistas al expediente. Y cuando estos no advierten, o el comité, quien tiene que recepcionar esas consultas, toma como absurdas o que no se aceptan, y luego pasan los problemas, ahí queda una evidencia, por ejemplo, de la observación que hizo uno de los postores, ¿no? El hecho de que sean constructores no significa que no sepan de diseño, ¿no? A veces pienso que quien diseña debería construir antes de empezar a diseñar y pensar en los problemas que se genera con una construcción deficiente y pensar también en el mantenimiento. Los sobrecostos se dan evidentemente en la fase de ejecución. Es inminente porque ahí es donde se comienzan a desnudar todos estos errores, estas falencias. Aquí se tiene que tener evidentemente un cronograma, un planeamiento de los trabajos que se quieren hacer, ¿no? ¿Para qué se quieren hacer? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Ajá. Entonces, estas son algunas de los aspectos que se tienen que ver, ¿no?
Bien, ahí se tiene el plan de ejecución. Ahí se tiene el plan de ejecución. Se tiene ese plan de ejecución. La planificación, el diseño, la ingeniería, la revisión, las pruebas, la implementación. Todo eso tendría que estar bien clarito para ver quiénes son los responsables directos, ¿no? Como se hace en un enfoque PMI, por ejemplo, ¿no? Entonces sería, creo, lo ideal. Lamentablemente no se hace. Todo recae sobre un supervisor y un residente, cuya permanencia a veces en obra es cuestionable, ¿no? Sobre todo más de los supervisores, que son los que deberían salvaguardar los intereses de la entidad, con el control adecuado de los aspectos de los plazos, de los calendarios y sobre todo de la calidad. Esto a veces no se da y vemos los resultados que vemos, ¿no? 60% de las obras en el país están paralizadas, ¿no? Y muchas de las obras tienen muy pésima calidad debido a que los supervisores pues, no aparecen generalmente en obra. Los estudios tienen serios cuestionamientos, pero muy serios cuestionamientos. Por ejemplo, aquí, este es un entibamiento que se ha colocado para una excavación de zanja, ¿no? Aquí se puede ver a los hombres debajo que están haciendo un trabajo de entibamiento para conexiones de redes. Esto no estaba previsto en el estudio original y esto ya de por sí constituye un adicional, constituye un sobrecosto. Aquí en Jauja, ¿no? Se encontró niveles de agua subterránea, agua freática, ¿no? Al punto que se evitó aquí, por ejemplo, tomar estos postes, ¿no? Justamente porque había un miedo de que hubiera que removerlos, ¿no? Esto era un tema, por ejemplo, que tenía que haberse previsto durante la ejecución, las famosas interferencias, ¿no? ¿Esto era deducible? ¿Esto era algo que se podía prever? Claro que sí. Se podía prever, sí. No se hizo, ¿no? No se hizo. Y ahí están los resultados. Pues todas estas cosas son las que tienen que ver con una deficiencia del expediente técnico, ¿no? Napa freática en cimentaciones. Esto hace que de alguna manera el costo o el sobrecosto sea muy caro, el no haber previsto durante el proceso constructivo esta observación. Hace que sea mucho más caro todo y ahí están los resultados. Hay que colocar una serie de cosas para el proceso constructivo, bombas, que efectivamente van a afectar el unitario, ¿no? Tengo un dato, en una obra de 10 millones de soles, ¿no? De un colegio, casi 1.800.000 tuvo que ver con el tema de la cimentación. Es decir, casi un 18% del monto total de la obra. Ahora, si hablamos del costo directo, pues esto era mucho más todavía. El costo directo era sobre 8 millones. Estamos hablando casi de un 20-22%, que era, o sea, casi la quinta parte del presupuesto del costo directo tenía que ver con la cimentación, ¿no? Advertir estos detalles son necesarios porque el proceso constructivo necesita tener parámetros de control del drenaje, de permeabilidad y sobre todo de control de estas aguas subterráneas, ¿no? Durante el proceso de excavación se logra un abatimiento, pero esta agua regresa en algún momento. Los temas de drenaje y subdrenaje que tienen las cimentaciones son aspectos importantes también que se tienen que prever. Lamentablemente a veces no se hacen los estudios adecuados, los estudios suficientes, o están
subvalorado, ¿no? Se cree que esto es una cosa sencilla, es una cosa de rutina, que no es algo que habría que tomar en consideración, ¿no? Sin embargo, las consecuencias de estas cosas, de estas omisiones, nos llevan pues a sobrecostos muy altos durante el proceso constructivo. Esa es la realidad de esta situación. Y es a la que, digamos, deberíamos tratar de apuntar de otra manera, ¿no? De otra manera. Geomembranas en cimentaciones. Suele pasar esto también. Los costos son bastante altos también, hay que decir la verdad. Son altos. Y definitivamente esto tiene pues una repercusión en el unitario también. Habría que ver de qué manera esto se puede evitar. Lamentablemente la ausencia de estudios adecuados, de especialistas adecuados, nos llevan a inversiones que finalmente se estancan por omisiones de estos estudios. Obviamente estamos hablando de geomembranas, que son carísimas, ¿no? Que son caras. Ahí vienen todas estas deficiencias en el expediente técnico. Ajá. Rehabilitación de cimentaciones. Este es otro tema. Se construye sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de prevención. Y ahí están los resultados, ¿no? Estructuras que van a tener un pésimo comportamiento justamente por esas deficiencias del expediente técnico. ¿Qué debe contener un estudio geotécnico para que sea útil? Bueno, la introducción, la descripción del proyecto, la visita de campo es fundamental aquí. No se puede hacer un estudio vía satélite o sin ningún tipo de coordinación del lugar, ¿no? Conocer la realidad del sitio es algo fundamental para tratar de minimizar errores, encontrar las canteras adecuadas. Todo ello es parte de este estudio. Hacerlo a distancia no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? En algunos casos mandan a una persona medianamente preparada, que no tiene la formación pues, de este tipo de trabajos, y el grado de error pues se incrementa, ¿no? Y ahí tenemos pues toda esta problemática, ¿no? Los objetivos deben estar claramente definidos, claramente orientados a lo que se quiere hacer, a lo que se quiere obtener, a lo que se quiere realizar, ¿no? Ahí está la metodología, son los procedimientos utilizados para efectuar esta investigación de campo, de laboratorio. Ahí están los ensayos de campo que se tienen que realizar. Yo no puedo pretender llevar un SPT que es tan caro, el metro de profundidad, casi $150 por metro de perforación, si a lo mejor ese terreno no es el adecuado. Aquí hay omisión de ciertos ensayos. La norma, por ejemplo, tiene un desnudo también muy, muy grande allí, en el sentido de omitir, por ejemplo, los estudios geofísicos. Por ningún lado de la norma aparecen los estudios geofísicos, que me podrían prever los puntos más débiles del terreno, de la zona en donde voy a trabajar. Si son áreas muy grandes, un estudio geofísico sería importantísimo. Caso una presa, caso un puente, caso un túnel, caso un edificio con varios sótanos, yo apostaría por un estudio geofísico. Los ensayos de laboratorio también tienen que ser pues, realizados por empresas serias. No se puede hacer con empresas que no tienen ningún tipo de experiencia o que jamás han construido o han hecho este tipo de trabajo, ¿no? Ahí están los resultados, ¿no? Últimamente ya están comenzando, dada la cantidad de errores que han habido en obras, están comenzando recién a hacer su trabajo, las entidades del Estado, yendo a verificar, ¿no? Y la sorpresa ha sido grande, ¿no? Cantidad de
de laboratorios que no tenían ni un tamiz, ¿no? Eran laboratorios de nombre nada más. O algunos laboratorios públicos, ¿no? Donde nunca entraba el dinero a las arcas del Estado, ¿no? Sino que algunos funcionarios cobraban sellando y tomando el logo de la empresa, perdón, de la entidad estatal para lucrar, ¿no? La geología, la geología tiene que ser un dato importante. Muchos de los estudios que me ha tocado revisar, evaluar o hacer algún tipo de opinión tienen demasiadas generalidades, ¿no? Demasiadas generalidades y poca profundidad en su análisis. Y ahí vienen los problemas, pues. Ahí vienen los problemas serios. Ahí vienen los problemas serios, ¿no? Este es un tema muy, muy delicado en el que no se ha logrado mejorar aún. Aún no se ha logrado mejorar. El tema geológico es necesario repartir las competencias, ¿no? Dentro de la geología hay varias especialidades. Hay geólogos locales, hay geólogos regionales e hidrogeólogos, ¿no? El tema es que no se hace como debe ser, ¿no? Y ahí están las consecuencias, pues. Estudios demasiado generales que no me dan ni me orientan a la solución de un problema definitivo. El resultado, fallas en este tipo de trabajos, ¿no? Los aspectos sísmicos, creo que argumenté al comienzo la omisión que hay de estos estudios, ¿no? Siendo tan importantes, ¿no? Siendo tan importantes, no se tienen estos datos adecuados. Y ahí están los problemas. Se toma también esto como un gasto no necesario, ¿no? Y eso estamos totalmente de acuerdo que no se toma la importancia de ese tipo de análisis, de ese tipo de estudios. Bien, los estudios tienen que ser de acuerdo al costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, si voy a construir sótanos para un edificio en Magdalena, por ejemplo, en Lima, donde el costo del departamento va a ser 200.000 soles, vamos a decir así, por departamento, ¿no? Vamos a decir que sean 5 pisos, es $1.000.000. Hacer un estudio de CPT me costaría, pues, con todo IGB, quizás $2.000. ¿Qué sería $2.000 para $1.000.000 de inversión? Casi nada. Entonces, estas son algunas de las cosas que se tienen que evaluar, decirle al cliente. Lo que le parece tan caro en un inicio, en realidad dentro del costo-beneficio va a ser favorable para el proyecto. George Howard decía que los estudios de suelos tienen una incidencia del 0.0001%. Y cuando ya se hablaba de presas o túneles o cosas ya de mayor, llegaban al 0.05 o al 1% a veces de la inversión. Esto también sería materia, por ejemplo, de análisis, ¿no? ¿Cuántos adicionales, cuántos sobrecostos se han dado que si se hubieran hecho los estudios adecuados se hubiera evitado esos sobrecostos que lejos, pero lejos, son mucho más altos que la inversión inicial de los estudios? El tema del agua freática, como han visto, ¿no? Es un tema también bien delicado, ¿no?
Hay cantidad de estudios que cuando se hicieron no había napa freática, pero alrededor del lugar, y ahí viene el tema de la visita, pues, alrededor del lugar pues habían acequias, habían canales, habían lagunas, habían ríos. Entonces, la omisión de ese análisis general pasa, ¿no? Bien, los ensayos de laboratorio también es importantísimo esto. Hacerlo en laboratorios pues acreditados, en laboratorios serios, ¿no? Donde se tenga que hacer los análisis respectivos, ¿no? En el caso de sulfatos, de cloruros, de pH, de sales, se tendrían que analizar viendo la visita de campo, ¿no? Tiene que haber alguna forma de control de este tipo de análisis, de estudios, porque se le encarga a una persona para que haga el estudio, pero no hay ningún registro de evidencia de que ese estudio se hizo. A veces se presentan fotos que no corresponden al lugar, se presentan fotografías que son de otras obras que las han puesto allí. Tendría que haber algo que quede como un entregable, ¿no? De que es la evidencia de que en se realizó ese estudio, o probablemente la presencia de algún funcionario en coordinación, ¿no? Que de alguna manera dé el punto de vista, y obviamente al dar fe, pues también se hace responsable en cierta medida de que se hizo o no se hizo el estudio, más no de los resultados. Probablemente también podría estar incluido incluso la presencia de él durante las pruebas, ensayos, qué sé yo. Pero esto en realidad no tendríamos por qué tener niñeras que supervisen ese tipo de trabajos, ¿no? Supone que son profesionales serios, pero lamentablemente es un tema también que tiene que ver con deontología y el tipo de personas que lamentablemente son las que han hecho estudios tan deficientes y sin embargo siguen ganando expedientes, siguen ganando proyectos. Eso también es algo que tiene que corregirse. Las capacidades portantes del terreno, ¿no? No es solamente determinar una capacidad portante por determinarla, es todo un estudio, es todo un análisis. Cuando esto no se hace, pues ahí están los resultados, ¿no? Lo primero que se tiene que verificar es la resistencia al terreno. La mayoría de residentes que son buenos en realidad tienen una capacidad de lectura y de síntesis de un estudio de suelos muy bueno. Y cuando ven incompatibilidad o inconsistencia en el estudio la observan, ¿no? Cuando hacen las anotaciones de cuaderno de obra, pues ahí se puede notar todo este tipo de cosas, ¿no? Bien. Paso. Es importante que el ingeniero geotécnico posea los valores de las cargas, ¿no? Que van a ser sometidas en ese estudio de cimentaciones, los tamaños de zapata, profundidades, todo eso tiene que ser importantísimo en un estudio de suelos y se tiene que hacer una coordinación con el área de estructura, ¿no? Siempre tratar de tener una buena coordinación con los estructuralistas. Yo siempre he tenido buenas relaciones con esta gente. Siempre el objetivo es la calidad del proyecto, ¿no? Ese es el único objetivo que nos debe mover. Bien, este es uno de los resúmenes que se presentan, que tiene que estar en los planos de cimentaciones sí o sí, ¿no? Y que garantice pues, que este estudio está bastante bien hecho. Los cálculos de asentamiento esperados, ¿no? Se tiene que analizar. Es una de las omisiones que he visto en la mayoría de estudios, ¿no?
Y cuando se hace un estudio de asentamiento inmediato con la teoría elástica, cuando a veces el suelo tiene arcillas, debería también tener un estudio de consolidación para determinar su asentamiento, por ejemplo, primario, ¿no? Y si fuera un caso extraordinario, un tema ya mayor, ¿no? Probablemente un suelo pantanoso, un suelo de ese tipo, ¿no? Pues ahí sí hay ese tipo de problemas, ¿no? Las conclusiones deben ser claras, precisas, orientadas a lo que se busca, tener la mayor cantidad de estudios e interpretar esos estudios de otras especialidades también. Es importante no cerrarse solo en la especialidad, sino tener apertura hacia las demás especialidades. La ingeniería es muy amplia. Las recomendaciones deben ser contundentes, deben ser no tímidas ni ambiguas, deben ser las que prevean algún proceso constructivo, algún proceso de rendimiento, algún proceso de técnica que sea necesario implementar o considerar para la ejecución de esa partida en el expediente técnico. Deben ser involucradas a las diferentes actividades de un proyecto. Los anexos, todo anexo aquí es bueno. Desde algún manual, desde alguna publicación de una investigación, desde algún proceso constructivo que se haga en otro lado del mundo. Todo sirve aquí. Planos que se hayan ejecutado constructivos de otro proceso que puedan ayudarle al proyectista a tener una mejor idea de su proyecto constructivo. También el especialista contribuye a esto. ¿Por qué no incluirlo? El informe de suelo finalmente es una guía, un detalle, un sistema de suelo fundación que converja todos los puntos de toda la actividad de un estudio geotécnico y que involucra a todos los profesionales de esta actividad. Bien, aquí por ejemplo esto es en San Isidro, se hizo el cálculo del número de puntos, ¿no? Estos son los parámetros que la municipalidad dio. Este es el área libre de todo un área total. Este era el número de pisos más sótanos que se iban a hacer. Y mediante el manual de Joseph Bowles, ¿no? Que no está en la norma, pero se tomó para determinar cuál era la posible profundidad de los sondeos, ¿no? Y se llegó a esa profundidad, ¿no? El caso 2, cuando hay reemplazos de materiales, cuando hay sales, sulfatos, cloruros, de hecho que se tiene que hacer un trabajo de adecuación, un trabajo de reemplazo de materiales, de estabilización químicas, probablemente alguna técnica constructiva o alguna sonda de amortiguamiento que proteja esa cimentación de terrenos que tienen ese tipo de características, ¿no? Incluso la maquinaria que se va a requerir puede también salir de este estudio de suelos. Los rendimientos, ¿no? Se puede también sugerir algún tipo de reemplazo de material adecuado, de alguna solución. Esto es en selva, por ejemplo, donde no había canteras, pero se puede utilizar la arena. Si bien es cierto, en la selva no hay piedra, no hay una piedra adecuada en tal caso, una piedra que es muy meteorizada, pero sí hay arena, hay ríos, hay quebradas. La arena es un muy buen elemento, ¿no?, de confinamiento cuando está encapsulada, está encerrada, está atrapada, y muy buena para el tema del drenaje, abundante en estos lugares. Se pueden hacer materiales de drenaje también, como zonas de aislamiento para que el suelo de sulfatos, cloruros, sales no tenga contacto directo con la cimentación. Las canteras, ¿no? Cuando se hace un estudio de canteras, a veces el material estaba limpio. Vino la quebrada, lavó todo y ensució el material, o lo contaminó con químicos también. Entonces, ahí, a la hora de ejecutar, es probable que se tenga que hacer un nuevo diseño de mezcla, porque el que se utilizó era en una realidad donde el material no presentaba esas características. Ahora probablemente habrá que lavar el material, apilarlo, y va a salir probablemente un poco más cara. En el caso de canteras, encoframiento de cimentaciones, miren, esto se nota cuando tenemos esos problemas de
agresividad, que pueden determinar en grandes problemas de patologías del concreto. En COFRAN la cimentación no es algo que se vea comúnmente, pero lamentablemente estos suelos pueden corroer el acero de cimentación y hacer que la vida útil de la obra disminuya, ¿no? En estos casos hay que hacer este tipo de soluciones, que son más costosas definitivamente, pero que en el largo plazo van a permitir que esta estructura dure, perdure, y se evitan los problemas de agresividad química a los que podría estar expuesto, ¿no? Ahí hay algunos rangos que permiten ver, por ejemplo, el caso de resistividad, de potencial redox, de cloruros, de pHs, de sulfatos, de sulfuros, ¿no? Y la suma de cada una de las puntuaciones me dará la característica de que sea un suelo no agresivo, medianamente agresivo o sumamente agresivo. Si es sumamente agresivo, pues evidentemente tiene que plantearse soluciones como las que están viendo allí, ¿no? La verificación de la capacidad portante, no todas las fórmulas se utilizan para analizar una capacidad portante. Se tiene que determinar en función a una cierta característica del terreno. En este caso, un reservorio con tanta carga, siendo una estructura antisísmica, el número de golpes es probablemente, con el SPT, dadas las características del suelo, una mejor alternativa. Y esto ahora por primera vez está correlacionado con la norma E030 sísmica, ¿no? Donde ya nos habla de estos valores, por ejemplo, del N60, ¿no? Que es un valor corregido. ¿Sí? Esto de la norma E030, ¿no? El N60, el SPT, nos puede indicar si estamos frente a suelos intermedios o suelos blandos también, ¿no? De acuerdo, evidentemente, a la resistencia al terreno y al número de golpes, ¿no? N60, ¿no? Y nos puede indicar los parámetros incluso de velocidad de onda de estos suelos en función al número de golpes de campo, ¿no? Aquí se tiene que hacer correcciones al número de golpes de campo, ¿no? Por este tema energético, ¿no? Pueden haber problemas. Hay un relleno estructural, ¿no? Cuando se tiene que hacer ese tipo de obras, generalmente es cuando los suelos son poco competentes o se construyen sobre suelos de relleno no controlados. Hay muchas ciudades, obras que se han hecho sobre rellenos sanitarios. Entonces, una solución es compactar, o sea, haciendo una obra de edificaciones, ¿no? Es como si uno estuviera haciendo una carretera, ¿no? Pero dentro de una edificación, compactar para rellenar con un material adecuado que por su propio peso consolide o acelere el proceso de consolidación sobre este tipo de terrenos tan malos. Ha habido cantidad de casos de obras, edificios, incluso urbanizaciones, que las casas tienen serios problemas de asentamiento porque se construyeron sobre este tipo de terrenos sin ningún tipo de control de compactación. Entonces aquí sí tiene que haberse este estudio de trabajos, ¿no? Para la contención de este tipo de obras. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?